Bueno, yo soy Damaso González Pino, vengo a hablaros de Unreal 5, para que me conozcáis un poquito y poneros en contexto. Pues bueno, yo estudié diseño y desarrollo de videojuegos en la Camilo José Cela a través de ESNE, me incorporé a trabajar laboralmente desarrollando simuladores de realidad virtual para aeronáutica, espacio y defensa para Airbus a través de Altran. En la industria del videojuego he trabajado en empresas como pueden ser Material Works, Singular Studio, en empresas de audiovisuales, Artefacto Producciones. También hice el máster de Ingeniería Informática en la Complutense. Actualmente estoy trabajando eh, como Madrid 2120 o The Monkey. Eso por la parte del estudio, con 7 premios Goya en el estudio, 2 premios por la escuela y un premio platino. En cuanto a videojuegos, lo que desarrollamos en Livebox, pues bueno, tenemos como no también la parte de tadeo a través de Cameranes. Tenemos en Steam, si queréis probar de forma gratuita, FIFA Night. Tenéis en Steam para jugar de forma gratuita, colaboración con los alumnos como Brick, como Griff o The Blade. Os voy a mostrar algunos de los trabajos que hacemos en Unreal con los alumnos. Voy a quitar el audio para ir explicando un poquito lo que vamos haciendo. Bueno, en esta parte sería la parte de modelado, en la que nos centramos sobre todo en la topología, que sea correcta, que sea funcional, que pueda introducirse a un motor gráfico, porque no se hace de la misma manera para cine que para videojuegos, no se hace de la misma manera para renderizar en el programa de modelado 3D que sea, Maya 3D Max, Arnold, que para hacerlo a tiempo real en Unreal, en Unity, en CryEngine. Nosotros en este caso en Unreal pues enseñamos cómo tendría que ser la topología correcta. Luego tengo algún ejemplo. Estos son trabajos de los alumnos, estos también son trabajos de los alumnos. Todo esto está modelado, programado, integrado, animado por los propios alumnos. En el caso del máster de Unreal que impartimos nosotros, enseñamos primero una pequeña parte de modelado para preparar esas geometrías y saber cómo se integran en el motor. Luego lo montamos todo en el motor de manera modular. Si os fijáis, las casitas son trocitos. La ventana es la misma ventana una y otra vez repetida, el tejado es una y otra vez repetida, pero gracias a esos trocitos podemos hacer un montón de variedades, un montón de variaciones de diferentes tamaños, duplicando esa geometría una tras otra, poniéndole más, poniéndolo menos. En una le ponemos la vegetación, en otra se la quitamos, en una le ponemos una ventana, en otra no se la ponemos, en otra le ponemos el balcón. Pues sería eso de la parte del trabajo modular. Más ejemplos de lo que hacemos nosotros en Unreal, pues bueno, esto es un ejemplo de un shader. Al final son materiales con funciones físicas por debajo, son matemáticas y físicas por debajo. El vórtice este al final son millones de partículas en pantalla moviéndose a tiempo real con, en este caso, más de 120 fotogramas por segundo. Luego veremos un ejemplo del potencial que tiene. Abriré Unreal y veremos un pequeño ejemplo de la cantidad de polígonos que puede tener Unreal. Actualmente, siempre que no sea geometría deformable, siempre que no sea, por ejemplo, un personaje que se vaya a animar, podemos tener geometría infinita con matices. Luego veremos algunos de esos matices, algunos de esos ejemplos, realmente cómo funciona por debajo toda esta nueva tecnología con Unreal 5 para permitirnos todos esos fotogramas a tiempo real, que otro software no nos permite. Por ejemplo, si queremos renderizar con un programa de modelado 3D, necesitaríamos dejarlo renderizando durante horas, cuando en Unreal podemos tener simulación de físicas y de partículas súper rápido y con una tasa de bits y de fotogramas muy alta. Ya digo, 120, 240, sin ningún problema, siempre que esté bien optimizado. También vemos en el caso del iVoox en el máster integración, en este caso está con Houdini, sistema de partículas, fuego, agua, shader, que mostraré más ejemplos más adelante. Vemos también sistema de turnos, cómo se puede programar esa parte
de la integración con diferentes jugadores, cada uno tiene un turno y cada vez que le toca a un jugador, pues le tocará atacar o defenderse, depende de lo que elija cada uno de los jugadores. Este juego por debajo, bueno, también está hecho pues, completamente por un único alumno. Por debajo tiene una programación brutal. Estuvimos durante por lo menos un mes programando la dirección que debería seguir la flecha en función del personaje hacia el que tendría que mirar. Al final es una locura la de cálculos que hay por debajo. También vemos en el máster cuáles pueden ser las soluciones óptimas, porque si al final la flecha, esa flecha que está lanzando, no se va a ver, realmente tú ves dónde inicia, dónde termina. ¿Para qué vamos a hacer todos esos cálculos o para qué vamos a obligar a la máquina a hacer todos esos cálculos si realmente yo la lanzo y al final se va a clavar donde me da igual que se clave en la cabeza, me da igual que se clave en el hombro, me da igual que se clave en el pecho, realmente voy a ser yo quien lo decida como programador. Entonces, ¿para qué voy a hacer que la máquina calcule todos esos cálculos si yo puedo decir directamente, aparece en un punto, llévalo al otro punto y yo le digo que directamente aparezca ahí sin tener que hacer todos esos cálculos intermedios? Pues bueno, en la clase del máster de Unreal vemos todos esos trucos que realmente a simple vista no se ven, pero que realmente van a funcionar exactamente igual que con todos esos cálculos, incluso mejor. Porque si tenemos tantísimos cálculos, al final lo que va a hacer es que caigan los fotogramas. Más ejemplos de trabajos de los alumnos en el máster de Unreal. Lo mismo, está todo programado por la alumna, todo modelado por la alumna, todo, bueno, shader, los materiales hecho por la alumna, excepto un personaje que hay una esquina que está bailando, que sé si es de Mixamo, pero todo lo demás es suyo. Ya os digo, en el máster vemos integración, vemos diseño de niveles, vemos toda la parte de montar materiales, toda la parte de ver los shaders y todo esto lo vemos a lo largo del máster. En esta hora, pues lógicamente no nos va a dar tiempo a ver todo esto, sería imposible, pero bueno, para que veáis un poquito lo que se puede hacer con el potencial que tiene Unreal. En este caso, incluso este alumno hizo la parte de doblaje. Nosotros no tenemos estudio de doblaje, tenemos el estudio de animación, pero incluso este alumno hizo la parte de doblaje. Lo mismo, todo está modelado por el alumno, todo está programado por el alumno y salen al final cada uno de ellos con un portfolio personalizado y único, que al final es lo que buscamos. Potenciar, ya que se especializan en Unreal en este caso, pues que salgan con un proyecto que realmente pueden presentar a cualquier empresa con una calidad final que realmente no tiene nada que envidiarle a ningún videojuego que pudiese ser AAA. Desde luego, con el tiempo que tenemos y el presupuesto que tienen los alumnos, pues lógicamente no se va a llegar a un videojuego total, pero sí a un nivel de calidad final. Además, en este ejemplo, las partículas que habéis visto, los gusanos que habéis visto, son millones y millones de partículas en pantalla. Eso lo logra Unreal gracias a la nueva tecnología que ha implementado con Unreal 5. En otros motores gráficos eso sería impensable. Luego, si queréis, os pongo ejemplos de partículas. Voy a hacer algún ejemplo también para que veáis hasta qué punto puede llegar Unreal en cuanto a carga poligonal. Es una locura. Además, en el vídeo este hemos visto también iluminación volumétrica a tiempo real con más de 120 fotogramas por segundo. Luego también voy a hacer un ejemplo para que veáis la locura de implementación que tiene Unreal 5 actualmente, que en otros motores o en otros programas de renderizado sería impensable eso, tenerlo a tiempo real. Más ejemplos de juegos de los alumnos que han desarrollado de forma modular y en este caso también procedural. Si os fijáis, las puertas, las ventanas, el suelo, las vigas, son todos trocitos y todos los trocitos son iguales. Lo que hace esto es que nos ahorra mucho tiempo a la hora del desarrollo. Si yo tengo un cuadradito para el suelo, un cuadradito para la pared, un cuadradito para el techo, aunque en este caso no lo tenga, pero en otros juegos sí lo tendrá. Si yo repito ese cuadradito, pero luego le pongo variaciones de, por ejemplo, en una pared le pongo una ventana, en otra pared le pongo una puerta, en otra pared no le pongo nada. Realmente son módulos que se van repitiendo, pero gracias a esos cambios parece que son totalmente diferentes. Y en este caso podemos tener escenarios o niveles que hacen una L, hacen una T,
son totalmente alargados y realmente el módulo es igual. Así es como se trabaja profesionalmente y esto lo que nos hace es que ahorre muchísimo tiempo. Este juego también es un juego por turnos. En el caso del Master Unreal también vemos cómo se implementan esos turnos. Vemos shader que hemos visto, por ejemplo, en el caso anterior. Estos son shaders, son materiales procesados a través de funciones matemáticas. Si os fijáis, la esfera esta es una esfera normal. Esta esfera ni se está disolviendo, ni está desapareciendo, ni está cambiando la geometría, ni nada. Realmente es todo mentira. Lo que se le aplica es un color y lo que va cambiando es ese color. No es que la esfera esté desapareciendo, ni esté haciendo un agujero, ni esté cambiando la geometría que hay por debajo. En cuanto a los shaders, esto es muy demandado en la industria y es muy difícil de conseguir porque se necesita tanto la parte, conocer la parte artística como la parte matemática, la parte física, la parte de programación. Necesitamos combinar esas dos cosas. Necesitamos cómo quedaría bien estéticamente, saber cómo quedaría bien estéticamente, pero también cómo implementarlo por debajo a nivel matemático, porque son todos matemáticas. Luego voy a enseñar algún pequeño nodito que tengo por, de ejemplo. Bueno, más colaboraciones que hemos hecho con los alumnos. Todos estos proyectos que veis en pantalla los hemos hecho junto con los alumnos. Ellos, en el caso de The Monkey, en el caso de Madrid 2120, ambos tienen premio Goya y el Goya es de los alumnos, porque al final quien ha hecho el trabajo son los alumnos. Entonces nosotros siempre animamos a los alumnos a que participen en todos los proyectos que puedan ser de Livebox o que pueden ser de cualquier otro sitio. Nosotros animamos, incluso aquí nosotros realizamos concursos a los que están invitados todos, da igual que sean de otras escuelas, da igual que sean profesionales, da igual o la experiencia que tengas, pues siempre os invitamos a que mováis el currículum, mováis el portfolio y al final hacer contactos. Esto es otro ejemplo de un trabajo realizado por los alumnos. No le voy a poner entero, es un corto de animación que dura, me parece que son 15 minutos. Lo tenéis gratuito si queréis verlo en YouTube. Es el de Madrid 2120, para que veáis la calidad gráfica que al final sacan los alumnos, ya sea con modelado 3D o ya sea implementándolo en Unreal. Más ejemplos de trabajo realizado por los alumnos. Bueno, este es Francesca, si queréis verle, está disponible, me parece que solo en Movistar Plus. Pero bueno, más ejemplos realizados con los alumnos. Si os fijáis, no solo potenciamos el apartado 3D, sino también las técnicas tradicionales. En este caso, es animación tradicional 2D. Como juegos, que es lo que más nos interesará, imagino, por eso venís a la charla de Unreal. Bueno, pues tenemos ya mencionado People Night, que lo tenéis gratuito en Steam. Si queréis buscarlo, lo podéis jugar completamente gratis en Steam. Vale. Si queréis ver más información, pues bueno, tenéis la Artstation de la Academy, donde hay billones y billones de ejemplos de trabajos de los alumnos. Si queréis conocerme un poquito más a mí, tenéis mi página web, que es doubleart.net. En cuanto a los contenidos que se ven en Unreal o que se potencia en Unreal o qué es lo que se puede hacer en Unreal, pues bueno, lo primero que vemos es la interfaz gráfica. Lo segundo que veríamos sería la parte de programación. Hay dos maneras de programar en Unreal. Una es mediante programación visual. Tenemos aquí un ejemplo mediante nodos. Ahora cuando abra Unreal lo veremos más claramente. Esto sería programación visual o también podemos hacerlo mediante programación en C++, picando código de toda la vida, en este caso en C++. Abajo tenemos un ejemplo de shader muy sencillito, es un material, simplemente un color, simplemente es un color blanco y va a emitir luz blanca. En el caso de que conecte el rojo, pues va a emitir luz roja y el color va a ser rojo y va a emitir luz roja. Si lo pusiese azul, pues se vería parecido a lo que vemos al ejemplo de la derecha. La nueva tecnología de Unreal 5 lo que permite es que la iluminación sea a tiempo real. Esto en otros motores y en Unreal 4 era inviable, impensable. Ahora, de todas maneras, lo pondré yo en Unreal para que lo veáis, que la iluminación es a tiempo real y es una locura. También vemos una cinemática para que, bueno, vemos cómo se harían las cinemáticas, para que puedan al final sacar el portfolio y tengan implementada en su reel los trabajos que han hecho en Unreal. También como novedad que ha implementado Unreal 5
es esa parte de geometría infinita, polígonos infinitos que se pueden meter en el motor. Yo mencionaba antes que esto es con matices, pues bueno, si os fijáis en la imagen esta que veis aquí arriba, según a la distancia a la cámara a la que se encuentre el objeto, yo puedo decidir cuántos polígonos se van a ver en cámara. Si los polígonos están muy lejos de la cámara, se van a ver menos polígonos, se verán mucho más grandes, pero habrá menos polígonos. Si están muy cerca a la cámara, se verán mucho más polígonos que los que están lejos. Entonces, lo que ha implementado Unreal es que en función a la distancia a la cámara, se vaya cargando progresivamente el número de polígonos. Antes esto era manual, antes se hacía mediante LOTs, actualmente se puede seguir haciendo mediante LOTs. Originalmente lo que se hacía era tener distintos modelos con diferentes resoluciones de malla, con mayor o menor densidad de malla, y lo que se iba haciendo es cambiar esa malla. Normalmente se tenían pues una malla de alta definición muy cerca de la cámara, una a media distancia, otra muy lejos. Entonces iba cambiando pues en función de la distancia de la cámara, iba cambiando entre esas tres imágenes. Ahora lo que hace esto es que dinámicamente va a ir cargando en función de la necesidad que necesite o depende del equipo que tengamos, lo va a cambiar automáticamente Unreal como considere que necesita ir ajustándose esto. Además funciona muy bien, siempre que se tengan cuidados algunos aspectos que hay que tener cuidado con los materiales, hay que tratarlos un poco especial, no puede ser personajes animados y demás, pero podemos tener millones y millones y millones de polígonos. Incluso si alguien conoce o sabe algo de ZBrush, pues incluso un personaje de ZBrush, siempre y cuando no vaya a animarse, le podemos meter directamente en Unreal y van a ir los fotogramas estables, no va a haber caída de fotogramas. Vale. ¿Dónde se está utilizando Unreal en la industria del videojuego? Pues se utiliza en muchísimas producciones AAA o desarrollos AAA, pues desde el Unreal Tournament inicial, pasando por el Mortal Kombat, Devil May Cry, Mass Effect, BioShock, Hellblade. Hay muchísimos videojuegos que utilizan Unreal. Incluso, dato curioso, el último Mortal Kombat está utilizando Unreal 4, no Unreal 5, y justo el anterior utilizaba todavía Unreal 3 de 2008. Ahora sí sigue siendo Unreal, y esto nos dice, bueno, lo que podemos llegar es que no depende tanto del motor, no depende tanto de la tecnología, sino que también de las capacidades que nosotros podamos exprimir del motor. Más ejemplos de videojuegos, pues el Street Fighter V, el Valorant, el Smite, el Mirror Edge original. Tenemos muchísimas empresas que están utilizando Unreal 5. Y más, y más, y más. La saga de Batman, Remember Me, Deus Ex, muchísimos. La saga de Dark Picture, muchísimos videojuegos que utilizan Unreal. Pero es que no solo se utiliza Unreal en videojuegos, también se utiliza en la industria audiovisual. Lo que se está utilizando ahora es una técnica que se llama Stagecraft y lo que consiste es que son un montón de monitores. Si os fijáis, estos son pantallas, una dispuesta tras otra, una en horizontal y en vertical. Al final es una matriz de monitores, uno al lado del otro y uno encima del otro. Y al final es una pantalla gigantesca. Lo que se hace es que se sincroniza la cámara física con la cámara virtual. En este caso vemos un plató de verdad bueno, de IHC, el local 600, esta es la página oficial de Epic. Tenemos aquí todos los monitores, vemos al fondo todas las pantallas y vemos cómo la cámara física que la tenemos aquí a la derecha, según se mueve, va cambiando lo que se va viendo en esos monitores. Y yo le doy a reproducir, aquí volvemos a tener la cámara física y según se mueve la cámara física, se mueve lo que se está viendo en la pantalla que hay detrás. Esto lo que le da a los actores es muchísima inmersión. Esto lo que le da también a la gente de postpro es que ya tienen la iluminación que luego no habría que retocar, porque si tú ya tienes las pantallas que te están dando la iluminación, te están dando el color, no tienes que evitar esa parte de luz. Ya está la luz como vendría y con el tono que vendría. Luego, lógicamente, si lo quiero más cálido, lo quiero más frío, lo quiero con otro tono, pues lógicamente parte de postproducción va a haber, pero es muchísimo menos trabajo. También lo que nos evita es estar limpiando cromas. Yo no necesito un croma verde. Si yo tengo detrás una pantalla gigantesca en la que ya está el escenario y en la que ya se está moviendo
tanto en profundidad, porque yo puedo jugar con la perspectiva cónica igual que con cualquier cámara física, da igual que sea una cámara física que una cámara virtual, al final se va a comportar igual y nosotros la estamos sincronizando a tiempo real, pues todo sincronizado, no necesito ya los cromas, porque ya me lo dan por el entorno 3D que tengo en Unreal en este caso. Entonces, Unreal se está utilizando mucho para producciones audiovisuales. Películas que utilicen esta técnica en el mundo audiovisual en el cine ahora mismo, pues bueno, tenemos muchos ejemplos. Ejemplos más conocidos pueden ser a lo mejor Batman y puede ser, por ejemplo, también Thor. No solo se utiliza en cine, también se utiliza en series. Tenemos, por ejemplo, Star Wars, tenemos, por ejemplo, Westworld y tenemos, por ejemplo, Star Trek. Pongo por aquí asteriscos porque, bueno, Star Trek realmente no utiliza Unreal ni tampoco utiliza o nada de la empresa de Epic, pero al final me da igual que sea el motor de Unreal, que sea cualquier otro motor que seguramente en este caso sea propio. La técnica al final es la misma. Si yo tengo los conocimientos de modelado, de animación, de virtual production, que es como se llama toda esta parte de sincronizar las cámaras virtuales con las físicas, yo ya tengo los conocimientos, me da igual que sea un motor, que sea otro, al final lo que tengo que saber es cómo está distribuida la interfaz, pero los conocimientos ya los tengo para uno y para otro. Nosotros aquí en Livebox también los cortos los estamos renderizando, bueno, renderizarlo por llamarlo de alguna manera, porque al final, como es a tiempo real, eh, la velocidad a la que sacamos los renders es súper rápido. No necesitamos una granja de render en la que estén renderizando 200 ordenadores durante 200 horas, como utilizamos Unreal, directamente lo tenemos en segundos, el corto completamente renderizado. Las diferencias principales que hay entre Unreal 4 y Unreal 5, pues bueno, ya he mencionado el cambio el sistema de render de iluminación y el sistema de cómo trata el poligonaje, es la principal diferencia. Algunas otras diferencias también es cómo trata las animaciones de los personajes, han implementado rigging, animación, herramientas de modelado. Lo que pretende Epic es que se utilice solo Unreal para todo, para modelar, para hacer UVs, para animar, para implementarlo, para videojuegos, para producciones audiovisuales. Realmente, a día de hoy, todavía no está tan pulido la parte de modelado y la parte de animación como podrían ser otros programas. Para integrarlo y para la parte de audiovisual y de renderizado, sí, pero para la otra parte, para la parte de animación y para la parte de, no estaría todavía, no estaría pulida la parte de animación y la parte de modelado en Unreal. Lo están implementando poco a poco, en algún momento puede ser que esté, pero a día de hoy tenemos otras herramientas. Normalmente se modela en otro programa y se anima en otro programa, ya sea 3D Max, ya sea Blender, ya sea Maya, y luego se lleva a Unreal. Luego ya sí se monta en Unreal y luego ya sí se renderiza o se utiliza para Virtual Production en Unreal. Vale, bueno, ejemplos de otros motores, pues tenemos el conocidísimo Unity, Unreal que el que estamos viendo, CryEngine, que también es una maravilla, es una locura lo que se consigue con CryEngine, lo que pasa es que la curva de aprendizaje es muchísimo más complicada. Entonces, bueno, los más utilizados en la industria, Unity y Unreal, y en cuanto a potencial, sobre todo gráfico, Unreal. Otros motores, Frostbite de Electronic Arts, Dunia, que es una actualización del CryEngine original, que lo compró Ubisoft, Lambert ya que ha cambiado de nombre y ahora se llama OpenCV Engine, que lo compró Amazon, compró CryEngine 3 y lo renombró y lo ha ido actualizando. Y bueno, Anvil Next, que es de Ubisoft también para los Assassin's Creed, muchísimos motores gráficos. Unreal es gratuito, me parece que es actualmente hasta $1 millón, creo. Si no se gana más de $1 millón, no tienes que darle absolutamente nada. Entonces, bueno, nos lo dan todo gratuito, nos facilitan todo el trabajo, entonces, maravilloso por esa parte. En cuanto al software de modelado, que ya he mencionado que se utiliza para luego integrarlo en Unreal, pues bueno, pues ya he mencionado que tenemos, por ejemplo, Maya, tenemos 3D Max, tenemos Blender y para la geometría de alto poligonaje podríamos tener ZBrush. Se modela y se anima en estos programas y luego se llevaría a Unreal. Al final, la base de cualquiera de los programas, de estos programas, es la misma. En todos tenemos primitivas, en todos tenemos cubos, en todos tenemos esferas, en todos tenemos planos. Lo mismo, hay que saber dónde está la interfaz. Si yo sé animar en todos conociendo la interfaz. Si yo sé modelar, yo sé modelar. Si yo sé esculpir, yo sé esculpir.
Lo único que hay que saber, me da igual que me ponga un iconito de una esfera a que me ponga escrito Sphere. Pues vale, al final si se modela, se modela. Esta diapositiva la pongo siempre porque siempre me preguntan y antes de que me hagan la pregunta, ¿qué se utiliza más? ¿Uno u otro? ¿En qué se modela más? ¿Uno u otro? ¿En qué motor se utiliza más? ¿Uno u otro? Pues bueno, en el caso de Autodesk, en la industria tanto del videojuego como en la de animación 3D, se utilizan por igual, dependerá pues, del estudio, dependerá del director la decisión que haya tomado, pero si os fijáis tanto uno como otro tiene grandísimos juegos y grandísimas producciones audiovisuales. Eso depende, incluso hay empresas que utilizan, depende para un proyecto uno y para otro. En el caso de Rockstar, utilizan Maya para Red Dead Redemption y para Grand Theft Auto utilizan 3D Max. ¿Por qué? Pues así lo habrá decidido el director, imagino técnico de cada uno de los proyectos. Dependerá del estudio. Lo que también vemos en el máster de Unreal es que hay que tener muchísimo cuidado con el poligonaje. Yo no puedo tener una geometría de 200 millones de polígonos que vaya a animar, porque actualmente la nueva tecnología de Unreal, si yo animo el personaje, no me va a funcionar. Yo no puedo tener 200 millones de polígonos para animar un personaje, luego llevármelo a Unreal y lógicamente me va a decir Unreal, pero ¿cómo voy a mover yo todo esto? Entonces en el máster vemos que hay que tener cuidado con los luz faciales, que la geometría, ahora pondré un ejemplo esté optimizada, que en la parte del rostro no haya triángulos. Estos son capturas oficiales de diferentes juegos y de diferentes películas de animación 3D. Que la geometría no tenga más de 4 vértices, súper importante, ninguna cara puede tener más de 4 vértices porque esto seguramente ni Unreal, ni Unity, ni ningún programa de modelado lo va a abrir, incluso programas bueno, ni motores gráficos ni programas de modelado. Seguramente el programa de modelado o te lo conecte de aquí a aquí o de aquí a aquí o se lo va a inventar. Al final el motor gráfico por debajo lo va a triangular y si yo tengo más de cuatro vértices por cara no vas a saber cómo conectarlo. Hay veces que ni siquiera te deja conectarlo. Si estamos integrando una animación en un Unreal y tiene más de 4 vértices por cara, te va a decir que no sabe cómo mover eso. Entonces, muchísimo cuidado con todos estos elementos. Más de 4 vértices por cara, nada. Que la geometría no está abierta, esto con matices. En este caso que están todos los polígonos rotos, separados, pues lógicamente no. En el caso de que yo tenga una mesa y la tapa de la pata, la parte de abajo de la pata, nunca jamás se vaya a ver si va a estar integrada, incrustada en el suelo, pues yo ese polígono no lo voy a necesitar. Como estamos en un Unreal o en el motor gráfico que sea, cuanto más optimizado esté, mucho mejor. En el caso de un Unreal, como tenemos la Nike, que es la nueva tecnología, si no se va a animar, pues no pasaría nada porque no va a caer fotogramas, pero hasta Unreal, hasta que empezó Unreal, hasta que apareció Unreal 5, había que tener mucho cuidado con el número de polígonos. Entonces lo que se hacía era la parte de abajo de las sillas, la parte de abajo de las mesas, todo eso se eliminaba. Entonces esa parte sí se puede quedar abierta. Lo que no se puede quedar abierta es geometría como esto, que hay un montón de polígonos por ahí flotando, pues esto no va a saber interpretarlo tampoco. Y lo que nunca jamás deberíamos dejar son vértices. Esto es bastante difícil que pase, pero podría ser. Puede ser que algún vértice quede por ahí flotando, quede por ahí suelto, no esté conectado a nada. Lo que nos dice la lógica es que para que haya un vértice tiene que haber una arista, tiene que haber al menos 2 vértices para que haya una arista y tiene que haber 3 aristas para que haya un plano, para que haya un polígono. Si no hay alguno de esos elementos, pues el vértice no debería existir. Pero en este caso, si os fijáis ahí, está flotando un vértice que no debería existir. Esto no va a saber cómo interpretarlo el programa porque no está conectado a nada. No vas a verlo ni Unreal, ni Unity, ni ningún motor gráfico. Es lo que os digo. Al final, da igual que sea Unreal, da igual que sea Unity. Toda esta parte previa de preparar la geometría es igual, es común para todos. Si yo llevo la geometría limpia, me va a funcionar en Unreal, me va a funcionar en Unity, me va a funcionar en 3D Max, me va a funcionar en cualquier programa, tanto de modelado como motor gráfico. Súper importante la optimización. Ahora con Unreal 5, con Nanai, ya he mencionado que bueno, nos puede dar más igual, pero si yo puedo darle 240 fotogramas al jugador, ¿por qué le voy a dar 60? Si yo puedo renderizarlo en 10 minutos, ¿por qué le voy a costar a la empresa 2 horas de render? Si yo sé que el resultado final, este de aquí abajo, es lo mismo con esta topología arriba a la izquierda que con la de arriba a la derecha, ¿por qué lo voy a hacer con la de arriba a la izquierda? No tiene ningún sentido la lista esta, la lista esta, la lista esta, la lista esta.
tiene aristas redundantes. Y al final, si os fijáis, esto es un ejemplo bastante exagerado porque tiene polígonos 150 y aquí tiene 30 y aquí los fotogramas son 43 y aquí son 93, no va a caer tanto con un objeto, no debería caer tanto con un objeto tan simple. Pero claro, no va a ser una única mesa, va a ser una mesa y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y va a ser la mesa y la silla y la alfombra y la pared y los personajes optimizar. Siempre, me da igual que sea animación 3D, me da igual que sea videojuegos, da igual, siempre hay que optimizar. Luego, en el caso de que se anime el personaje, si yo tengo vértices que no me valen para nada, todo eso para animarlo, tengo que darle fuerzas, tengo que asociar los vértices a los huesos y todo eso hay que hacerlo manualmente. Entonces, estoy duplicando el trabajo del que viene después. Entonces, muchísimo cuidado con la optimización. También vemos que para poder darle color a los objetos, tenemos que pasar de un objeto 3D a un objeto 2D. Yo siempre lo comparo con los recortables, bueno, de los niños o no tan niños, del papercraft que se llama. Al final es un poco a la inversa. Normalmente tú en el papercraft, en los recortables, lo imprimes, lo recortas y luego lo montas. Pues aquí es al contrario. Nosotros modelamos en 3D, luego hacemos los cortes y lo desplegamos en 2D como si fuésemos a imprimirlo para luego montarlo en 3D. Para poder darle el color, habría que hacer este paso. Esto tiene que ser antes de llevarlo a cualquier motor gráfico, a un React. El modelado y las UVs o el mapeado, que es esto que os decía, el desplegado de 3D a 2D, hay que hacerlo antes de llevárselo a un React. ¿Se puede hacer después? Bueno, lo actualiza, pero lo ideal, el flujo de trabajo es modelo, UVs, texturizo y me lo llevo a un React. Antes de eso se hace el blocking, que ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de objeto 3D, aquí arriba. ¿Cómo quedaría desplegado? Aunque bueno, realmente lo ideal sería desplegado el de abajo. Los colores, en este caso, nos da igual. Azul, en este caso, significa que es muy grande este polígono. Rojo, que es muy pequeño. Y verde, que está bien compensado. Al final tenemos un montón de texturas. En este caso vemos el del rostro, la textura del rostro, pero arriba a la izquierda o abajo a la derecha vemos que hay un montón de imágenes que componen la escena final. Para componer los materiales nosotros necesitamos diferentes texturas. Unas nos van a dar los brillos, otras nos van a dar los reflejos, otras nos van a dar los detalles, otras nos van a dar sensación de relieve, otras nos van a dar muchísima información. Pues bueno, depende de si es ambient occlusion, normal map, diffuse albedo o base color, que realmente es prácticamente lo mismo. Nos va a decir si es metálico, si es plástico, qué es lo que es. Pues bueno, todas esas imágenes componen al final la escena final. Vale, os voy a enseñar el flujo de trabajo que seguimos nosotros. Da igual que sea en el máster o da igual que sea en el estudio, porque al final es el mismo. En el caso de desarrollo de videojuegos, hacemos un diseño de nivel. A mí me gusta poner este porque es muy sencillito. Esto es del videojuego de Thief. Se ve simplemente pues, que es una planta de un edificio y va indicando pues, por dónde tiene que ir el personaje y qué es lo que va a tener que hacer. Pues recoger algo o matar a algún enemigo o lo que sea. Al final el diseño de nivel es eso. La habitación o puede ser un exterior también, no tiene por qué ser un interior. Luego se pasaría a concept. En el concept ya nos da una visión, pues por lo general, aunque sea 2D, ya nos dan las diferentes vistas que por lo general se le pasan a modelado en una vista ortográfica para que no tenga deformación y las distancias se controlen mejor a la hora de modelar, es mucho más fácil. Se va indicando por dónde va a ir el personaje, qué es lo que tiene que recoger, si hay un enemigo, si hay una puerta bloqueada. Toda esa parte de diseño hay que hacerla previa a integrarlo en el motor. Ejemplos de nuestros alumnos, porque los que he puesto antes no eran nuestros. Ejemplo de diseño de nivel de alguno de los alumnos. Ejemplo de diseño de nivel de algunos alumnos. Este es mucho más simple que el anterior, pero se entiende perfectamente qué es una puerta, qué es un arma, cuál es el enemigo, qué es lo que me va a dar vida, hacia dónde tiene que ir, dónde se empieza en el nivel, dónde termina. Algo así muy sencillito, pero muy fácil de entender. Con el diseño de nivel tenemos que entender a simple vista qué es lo que va a pasar en ese juego. Luego pasaríamos al blocking 3D, tenemos el nivel 2D, pasamos al blocking 3D, que al final simplemente son cubos, cajas, en las que se va aumentando el poligonaje según van teniendo modelado. Esto se hace para ir en paralelo, probando que funcionan los tamaños, que funciona las proporciones, que todo funciona para que no tengamos parados a los de modelado y programación, pues se les hace un blocking
que van a ser los cimientos de luego el videojuego final. Tengo ejemplos abajo de videojuegos reales de la Uncharted. En este caso son geometrías muy simples, pero ya se intuye que esto es una piedra, se ve el tamaño por el que se va a mover el personaje, se ve el tamaño de los enemigos, se ve por dónde se van a poder mover los enemigos, se entiende perfectamente que esto es agua. No necesito tener el modelado final para yo ir haciendo las pruebas en programación, yo, el departamento técnico, ni tampoco tener parado al departamento de modelado. Van trabajando en paralelo. Algunos ejemplos de blocking de los alumnos, pues bueno, aquí tenemos uno que, aunque es muy sencillito, está muy bien trabajado. Tenemos colores que serían diferentes zonas. Tenemos las proporciones, si van a funcionar o no va a funcionar, si son muy grandes, si son muy pequeñas. En este caso, originalmente hizo el blocking muy grande, entonces luego hubo que ajustarle. Se ve parte de gameplay del blocking, vemos que es muy grande, pues hay que ajustarlo. Yo no puedo tener a los de modelado y programación parados, tenerlos modelando y programando y luego que resulte que no funcione nada y rehacerlo todo. Entonces, primero hago el blocking, pruebo que funciona en el motor y luego se ponen a modelar las geometrías finales que sustituirán a este bloque, irán al motor. No hace falta que sea un blocking tan complejo como el anterior, algo tan sencillito como esto nos valdría. Yo sé que las cajas azules son para recoger, yo sé que aquí hay un laberinto, yo sé que tiene que ir de un nivel a otro, pues ya está, algo así tan simple nos valdría. Prácticas finales, ya se muestran los trabajos al principio de los alumnos y empezamos por el diseño de nivel, hacemos el blocking, la parte de modelado y luego la parte de integración y la de programación en Unreal. Bueno, como salidas profesionales, pues diseño de niveles, Technical Artist, que es la parte de shaders, la parte de materiales, que es muy demandado en la industria porque es muy difícil de encontrar, efectos visuales como explosiones, fuego, humo, niebla, etcétera, 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 generación de cinemáticas, tanto para videojuegos como para animación 3D, como para películas live action de carne y hueso de toda la vida o incluso engineer. Engineer realmente la palabra no es la traducción literal de ingeniero cuando hablamos de videojuegos, por lo general sí son ingenieros porque son los que se dedican a hacer el motor. Realmente yo aquí cuando me refiero a engineer es la integración en el motor, no los que hacen el motor. Pero bueno, realmente la palabra engineer son los que se dedican a hacer el motor, los que programan por debajo cómo funciona el motor. Vale, voy a hacer un ejemplo práctico simplemente para que veáis el potencial de Unreal. Tenía varios preparados, pero la hora que es voy a hacer unos muy rapiditos y luego vamos con el turno de preguntas. Por aquí el de producción, del Virtual Production y tengo el de, para que veáis el potencial que tiene Unreal. ¿Se ve bien la pantalla de Unreal? Por el chat, si me confirmáis. Llevo yo aquí hablando una hora y lo mismo no me habéis oído. Vale. Vale, bueno, para que veáis el potencial que tiene Unreal, voy a activar los fotogramas por segundo. Simplemente, bueno, esta es la interfaz de Unreal. Cuando abréis Unreal os va a preguntar si queréis uno de primera persona, uno de tercera persona. Realmente para el ejemplo nos da un poco igual, depende del videojuego cada uno que quiera hacer. Pues simplemente cuando te aparece Unreal, te pregunta qué es lo que quiere. Voy a activar los fotogramas para que veáis los fotogramas. Ahora mismo va a 80, poco me parece, pero bueno. Tengo varios proyectos de Unreal abierto también para ir probándolo. Bueno, os he mencionado que hay herramientas de modelado, pues yo podría incluso ponerme aquí a modelar como si fuese cualquier programa de modelado. Os voy a enseñar una de las que más me gusta a mí, que es la de foliage, la de vegetación. Yo por aquí tengo que tener vegetación. Esto es todo gratuito, toda esta vegetación, todos los materiales, todo esto es gratuito de Epic. Nos lo facilita con el motor y está totalmente integrado. Bueno, la vegetación que sea, voy a activarlas para poder utilizarlas. Voy a empezar a pintar miles y miles y miles y miles y miles y miles. Si os fijáis, no baja fotogramas. Voy a acercarme para que veáis la cantidad de geometría que hay aquí. Y sigo y sigo y sigo y sigo. Y no bajan los fotogramas. Le doy al play, voy a aumentar más todavía. Le doy al play
Tengo ahí vegetación y no bajan los fotogramas. Y esta vegetación no está optimizada para Unreal. Si yo abro esta geometría y vemos el wireframe, vemos que incluso los troncos están modelados. Esto es una locura. Esto realmente, cuando es un videojuego profesional de verdad, lo que se hace son planos. No se pone todos los pétalos uno por uno con la forma del pétalo, no. Se ponen máscaras, se pone transparencia, se pone el tallo es un plano también para los lejos que se va a ver. No, no hace falta toda esta geometría. Pero fijar la calidad que tiene esta flor. La flor se va a ver así. Y no está activada la nueva tecnología de Unreal, que es Nanite. Yo puedo activar aquí a la derecha support para Nanite. Si yo activo esto, si lo activo en todas las flores que he puesto, en todas las rocas, en todos los elementos, excepto en los personajes animables, si yo lo aplico, y si lo hago en todos, lógicamente, si lo hago solo en uno, pues la diferencia será mínima. Sigo teniendo. Sigo teniendo millones de polígonos en pantalla. Y los fotogramas siguen siendo, pues tengo por ahí 60, 59, tengo millones y millones de polígonos en pantalla. Voy a quitar la vegetación, fijaos la cantidad que tengo. Tengo ahora mismo, me pone aquí 1,54 mil, 1,56 mil, 1,56 mil, y empieza a multiplicar, que es una barbaridad de geometría esto. Estos otros motores, pues no, no podría hacerlo. Voy a eliminar la vegetación y os voy a enseñar, por ejemplo, algún ejemplo con fluidos, muy sencillito, para que veáis también el potencial que tiene. Voy a desactivar el modo de vegetación, voy a irme a el agua y voy a poner, por ejemplo, una isla. Tardará unos minutos en cargar los shaders y no ahora saco otro tipo de isla. Hago, por ejemplo, vale, ahí lo tenemos. Vale, esto es geometría animada. Si os fijáis, yo entro dentro y está deformando lo que hay por fuera. Ahora mismo está pues como viene por defecto, pero yo esto lo podría retocar. Puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño, puedo moverlo, puedo que se ajuste dinámicamente a tiempo real. Si os fijáis, los fotogramas siguen estando 70 fotogramas estables. Va súper fluido. Bueno, yo a la derecha tengo los detalles, a la derecha podría tocar la cantidad de olas, el color, ahora mismo está muy saturado, ahora estaría como muy cartoon, ahora está muy exagerado los tonos, pero yo puedo tocar todos los ajustes, puedo tocar todos los materiales, puedo tocar cómo va a interpretar la luz, puedo cambiar, por ejemplo, dinámicamente, otra locura que tiene Unreal 5, puedo cambiar el ciclo de día y noche a tiempo real. Se están sincronizando las nubes, se está sincronizando el color del cielo, se está sincronizando la esfera solar que en algún sitio tiene que estar. Y esto simplemente con un botón. Yo activo la herramienta y esto se puede hacer por código, activo la herramienta de mover el sol y directamente un atardecer, un amanecer, va cambiando todo dinámicamente. Y si os fijáis las sombras allí en las nubes, están cambiando dinámicamente a tiempo real y los fotogramas siguen a 80 estables. Además, estas nubes en Unreal 5 son nubes volumétricas, son partículas, millones y millones y millones de partículas. Depende de si son fluidos, depende de si son tejidos, depende de si es agua, depende de si son nubes. Son cuadraditos pequeñitos, 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 o esferas en el caso de que fuese agua volumétrica. Además, nosotros, bueno, voy a ir con el turno de preguntas ya, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pero ejemplos de iluminación volumétrica a tiempo real, voy a activar un segundito súper rápido para que veáis el potencial que tiene también. Yo puedo ponerle niebla a tiempo real, si activo la niebla a tiempo real, si yo aumento la distancia, disminuyo, va a ser muy exagerado, pero bueno, ahí ya tengo niebla a tiempo real. Los frames siguen estables a 70 fotogramas. Si yo tuviese una geometría, que voy a ponerla súper rápido,
Los rayos van a interactuar con el efecto que tiene este, que nos suele gustar tanto en las películas, cuando un árbol atraviesa, si os fijáis, los rayos crepusculares que se llama, no sé cómo se verá por Zoom. Si yo consigo ponerme ahí, si os fijáis, bueno, si yo tuviese un árbol y atravesase cada una de las hojitas, si os fijáis, los rayos, esto es iluminación volumétrica a tiempo real, son un montón de partículas interactuando a tiempo real. Si yo le pongo, pues lógicamente, más cantidad de polígonos, cuando lo atraviese, pues tendrá un aspecto mucho más interesante. Si os fijáis, ahí ya está atravesando esos rayos crepusculares que os hablaba, es muy cinematográfico ese efecto. Puedo conseguir cosas muy, muy, muy locas. Ya para mencionar, lo último que quería mencionar, no me va a dar tiempo a hacer el ejemplo, traía aquí también preparado una escena en la que iba a sincronizar una cámara física, que la tengo aquí preparada, con, no sé si se ve en ti, bueno, se está viendo ahí. Yo al mover la cámara física, estoy moviendo la cámara virtual. No sé cómo se verá de tamaño la cámara física o la cámara Unreal. Gracias al tracking, en este caso es de HTC, no hace falta que tengas el tracking con cualquiera de los mandos de HTC Vive, si alguien los tiene, se pueden comprar aparte. Podéis sincronizar en Unreal una cámara física con una cámara virtual. Ahí la estoy moviendo a tiempo real y lo que decíamos del Stagecraft, con muy poco dinero, no hace falta que sea una cámara, una videocámara enorme, lo vale con un móvil y el tracking, y un Real que es gratuito. Yo podría tener ya el sistema de Stagecraft con un monitor pequeñito, o el tamaño que tenga cada uno, y ya podría empezar con una producción audiovisual, lógicamente, no una superproducción, pero ya podríamos empezar a producir. Vale, pues vamos con el turno de preguntas. Si queréis comentar algo, voy a dejar de compartir la pantalla. Si necesitáis o queréis que muestre algo, pues me decís y vuelvo a compartir. Vale. Vale, una de las preguntas que tengo por aquí es si creo que, imagino que Europa está actualmente preparado para sacar pases de render para postproducción para cine, por ejemplo. Con matices. Si nos centramos solo en la parte de Unreal, no por cómo está pensado. Si nos centramos en la parte de cine con otro software, pues ya sea animación 3D con Maya, Arnold, Redshift o el render que sea, en ese caso sí, están haciendo producciones audiovisuales que se sacan con pases de render. Sí, por supuesto. En cuanto a esa pregunta resuelta, ¿algo que queréis que matice de la pregunta? Voy a continuar con la siguiente. Vale, lo que comentaba antes. Si lo quieres hacer con Unreal, comparto un segundo súper rápido. Aquí no está el plugin, bueno, da igual. Voy a decir, no está el plugin actual me parece que no está aquí instalado, pero da lo mismo, porque al final es lo mismo pero con otro plugin. Vale, comparto súper rápido para mostrarte pantalla, toda la pantalla, compartir. Vale. En cuanto a los renders, a las cinemáticas, si yo hago una cinemática en Unreal, voy a ponerme una cámara, da igual, donde sea, ¿no? ¿Se ve algo? El problema que tenemos en Unreal es que voy a añadir de momento la cámara, bueno, puedo añadir personajes, puedo añadir lo que sea, ahora estoy dentro de la cámara, a mí no me gusta nada animar dentro de la cámara, por si acaso
tengo el AutoKey activo y muevo lo que sea, bueno, me voy a salir de la cámara, yo me lo suelo poner en dos monitores o en pantalla dividida si no tenemos dos monitores. Bueno, yo añadiría los fotogramas, movería la cámara, me muevo la línea del tiempo, bla, 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 por lo que se suele hacer siempre para animar, tocaría las curvas de animación, tendría lo que sería mi secuencia, en este caso es un traveling muy cutre, pero bueno, no pasa nada, y le daría a renderizar. El problema de Unreal es que yo tengo, si os fijáis, me voy a ir hacia afuera, tengo una esfera que contiene todo mi mundo, lo que venga de Maya, pues algo parecido a un Skydome. Tengo mis nubes volumétricas, yo podría quitar esto, pero si yo empiezo a quitar cosas, realmente no se va a ver nada. Unreal no está pensado, realmente Unreal es un motor para videojuegos, entonces viene pensado para tiempo real, no viene pensado para hacer todos esos pases. En el caso de que utilicemos Maya o 3D Max, Arno, Resi, ahí sí yo podría sacar los pases. Y yo sí puedo sacar por un lado bueno, las luces difusas, por otro lado puedo sacar bueno, la geometría con el color y luego podría montar y retocar los metallic. Por ejemplo, en el caso de Tadeo, se sacan por un lado los metálicos, se sacan por otro lado las maderas, se sacan por otro lado el tipo de material que queramos sacar y luego en postpro retocamos solo ese material. Se puede hacer por materiales o se puede hacer por luces y sombras o se puede hacer, en el caso de Maya 3D Max, sí se puede hacer por pasos. Yo aquí cuando le doy a renderizar, si le doy a render, aunque bueno, este es el antiguo render, pero es muy parecido al nuevo, a mí las opciones que me da son muy pocas. El tipo de secuencia de imagen que quiero sacar, nunca jamás en la vida saquéis ni un AVI ni un MP3 para renderizar, por favor. Si se nos para la mitad del render, en caso de un Unreal, como tarda tampoco, bueno, no se recomienda. Incluso en programas de modelado están quitando el renderizar por vídeos, siempre secuencia de imágenes. En el caso de que queramos transparencia, pues bueno, XR, en el caso de que nos dé un poco igual y sea una prueba, pues, lo puedo sacar en JPG, en este caso nos da igual. Los fotogramas, súper importante en videojuegos para cinemática son 30 fotogramas, en cine estadounidense son 24 y en cine europeo son 25. Súper importante eso porque no se anima de la misma manera. Si no, lo que va a haber es microsaltos, va a haber microstuttering, va a haber cosas muy raras. Muchísimo cuidado con el frame rate. La resolución a la que quiero renderizarlo, la calidad a la que quiero renderizarlo, dónde quiero guardarlo, escritorio mismo, una nueva carpeta, lo que sea, pues no tardar mucho. Guardar. El nombre que va a tener, pues lo voy a dejar así, tal cual, el nombre del nivel y el número del fotograma. Y si te fijas, tampoco me da muchas más opciones. El nuevo sistema de render me da algunas más, pero tampoco muchas más. Me da, si quiero meterle anti-aliasing, alguna opción, un poco más. Le voy a dar a capturar. Bueno, si quiero guardarlo, sí, quiero guardarlo. En cuanto empiece, pues va a tardar nada. O 2 segundos en renderizar esto, no va a tardar nada. No sé cuánto tiempo le he puesto, me parece que han sido 10 segundos, creo. Segundos. Y ya debería haber terminado. Vale, ya he terminado el render. Si os fijáis, es que no tarda nada, es que es instantáneo. 10 segundos en Maya o con luces volumétricas, acordaos que ha activado el agua, ha activado las luces volumétricas, ha activado un montón de cosas. Le he puesto por ahí un montón de plantas, pues bueno, tenemos aquí lo que sería nuestro render. Tendríamos nuestro render ahí para luego montarle en el programa que quisiésemos. DaVinci, Premiere, el programa que fuese. Y no ha tardado nada. Lo que pasa es que en el caso de Unreal no está pensado para utilizarlo por capas. Maya y 3D Max o Blender o cualquiera de los otros programas sí está pensado para sacarlo por capas. Unreal no. Vale, otra pregunta que tenemos por ahí. En el caso de las transparencias con foliage, al añadir mucho césped que estuviera hecho a partir de planos, los FPS empezarían a bajar drásticamente y he visto que hay gente que recomienda modelar el césped. ¿Hay alguna forma de evitar que los fotogramas bajen drásticamente a la hora de colocar el césped con transparencia? Realmente, si tú tienes un plano, es, si tú tienes modelado el césped, hojita por hojita, por ejemplo, el que ya tenía por aquí, el del césped
el de la planta. La planta mismo. Pero si yo abro esta planta, al final esta planta está compuesta de un montón de planos. Si me pongo en el wireframe, los pétalos son planos. Si nos fijamos, los pétalos son planos, subdivididos. El tronco es un cilindro, pero al final el cilindro se compone de un plano puesto al lado de otro plano y sus vértices cosidos. Al final no dejan de ser planos, uno puesto al lado del otro y cosido. Si yo en vez de poner plano y plano, 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 plano al lado, y pongo planos reales, como realmente se hace en videojuegos, si tuviésemos más tiempo, podría poner ejemplo, por ejemplo, de cómo lo hacen en el videojuego de Horizon, el Horizon, en el que se ve claramente que son planos. En videojuegos se hace con planos, es mucho más eficiente. Tú ten en cuenta que para hacer este tronco con geometría necesitas 20 veces más de polígonos que hacerlo con un plano. Si yo con un plano Si yo aquí le pongo transparencia y le pongo la vegetación, solo tengo un plano, pero si yo lo que quiero es modelar tronquito por tronquito, ¿cuántos polígonos tengo aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 200, eso por cada tronco. Es inviable, o sea, es una locura. Cuando son árboles sí, porque son muy grandes, pero cuando son troncos de vegetación no. Realmente lo que se va haciendo es cargar en función a la distancia de la cámara para que no se cargue todo en la tarjeta gráfica. Se va cargando poco a poco. Tenemos en Unreal otra nueva tecnología que es el Partition Word, que lo que va haciendo, Partition Word, lo que nos hace es subdividirnos el mundo, si os fijáis, nos divide el mundo en trocitos. Entonces se va cargando en función a la distancia de la cámara, el mundo. Y sería una forma de optimizarlo. Los planos no generan más que la geometría modelada. Lo que sí que carga mucho es la animación de la vegetación. Eso sí, genera mucha carga. Vale, voy con las últimas preguntas. En Unreal no te va a permitir lo de hacer los pases de los renders, no está pensado para eso. La penúltima, vale, por lo que entiendo la última pregunta es si se puede trabajar o sea, si se puede trabajar en Unreal sin saber la parte de programación. En la parte de Unreal tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hacer. Hay gente que lo utiliza solo para producciones audiovisuales y no toca nunca jamás código. Si yo lo que quiero es renderizar y utilizar trackings, el tracking de la cámara virtual con la física, yo no necesito saber programar para eso. Entonces, todo lo que sepas de más, pues te va a ayudar, pero realmente no tienes por qué saber programar. Si vas para la parte de audiovisuales, o se utiliza Unreal y programar no se tiene por qué programar. Sí, no se pueden obtener buenos resultados. Vale, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo más. Se pueden exportar animaciones, da igual la versión de Maya. Hombre, si te vas al primer Maya de todos, pues estoy leyendo el chat. Si te vas al primer Maya de todos, pues habrá que ver cómo estaba hecho eso. Pero en principio debería pillártelo en FBX, te lo debería pillar en Alembic, no debería haber problema en exportar las animaciones. Vale, estoy viendo que no se veía lo de la pantalla del foliage. Vale, pues bueno, cualquier cosa podéis escribir a través de iVoox o a través de la escuela o a través de la productora o a través de la página web, me podéis escribir a mí. Lo que necesitéis, encantado de responder. Si queréis escribirme más tarde y que resuelva dudas, sin ningún problema. Muchas gracias.